Lilian, Lilian, discúlpame un ratito que tengo que llamar o tengo que llamar a una persona. José, un ratito porque tengo que ver Sí, una de las iniciativas, un temita, no me demoro. ok.
Lilian, ya estoy. Mil gracias por la espera. Ahora sí, avancemos, por favor. En el tipo de gráfica, Lilian, no sé qué opinas, José, pero en el tipo de gráfica no me queda, no me gusta que esté como columnas en el medio, porque no logra quedar tanta claridad acerca de las reales caídas Sí. o variaciones. De repente, o sea, si lo vas a manejar como una gráfica de barras, vertical, de repente manéjalo como una gráfica de barras típica, ¿no? Que no esté así en el medio, sino que esté pegado al eje de las X, o en este caso sí, pues de las X, para que se pueda ver mejor la variación. Porque así no se ve, un poco se distorsiona, por ejemplo, el benchmark empresarial que tiene 62,4 es casi el doble, debería de ser casi el doble visualmente del promedio de empresas, pero ahí queda como un poco raro. Ujú, ujú. Mm, Y otro punto regresa, por favor, Lilian. Otro punto. Algo que le habíamos pedido a Edison es que no todo está en columnas. En la versión original que nos presentó Edison era un gráfico de barras horizontal, un gráfico de barras típico, pero en la parte inferior de la lámina, muchas barras, incluida la de los benchmark. Entonces, incluida la del benchmark e incluida la del peor valor. Entonces, José, algo que le pedí a Edison es, si todo ujú. lo pone en barras de corrida, como que ya pierde sentido, o sea, ya no tienes claro cuál debe ser tu best practice. Y me parece que calza mejor la propuesta que tú hiciste en la presentación de Mr. Wade, Edgardo, donde colocabas el benchmark que sea una línea y el Sí, peor valor también que sea una línea. Entonces, listo, te queda claro cómo es el comportamiento del resto de todos los participantes en las diferentes vistas, pero también te queda claro cuál es el best practice y qué tanto estás distorsionado lejos de ese best practice. correcto. Correcto. A ver si líneas si vamos al detalle. La primera observación de este KPI de nivel uno, por colocarlo en todos hacia un lado, podemos hacer otras modificaciones. Pero en caso de nivel 2, a ver, para hacer ahí. Claro, en ese caso, la primera observación que dijo Kat, colocarlo hacia un extremo, hacia el lado izquierdo. Y para Ujú. el caso de nivel 2 que nos estás mostrando, que hay más detalle, ¿no? A ver, ábrelo.
A ver, solamente un año nada más, 2019. A ver, solamente seleccionado 2019 nada más, por ejemplo. Ya tienes las Bambas, promedio, promedio Perú, promedio Chile, benchmarking, total. Ya, ahí te quitarías el benchmarking de Perú Chile total, porque ese es un benchmark, es un número. La columna que dice benchmarking Chile Perú total, porque ya, claro, ya tienes como una línea. Y en caso de benchmarking, empresas representativas, ahí creo, Kat, colocamos esa fila, esa línea. ¿Qué colocaríamos solamente? Benchmarking total Es que o los colocamos benchmark, ambas. de repente los benchmark deberían estar en línea, ¿no, José? Exacto. Pero la idea sería colocamos solamente el total o colocamos las dos, total y representativas. Colocamos las dos, porque lo que pasa es que tienes tres líneas, ¿no, José? Sí, Tienes ya la sé. línea del benchmark, el 4.38, ¿qué es? Lo que esos son los representativos. O sea, eso es más alto y más bajo de los representativos, lo que está en color naranja. Y la izquierda, lo que está en color azul, son los del total. Yo creo que deberíamos colocar del total, ¿no? O quizás hacer dos pestañas ahí, Lilian. Una pestaña que sea total y otra pestaña que sea representativas. O sea, me refiero al gráfico que tienes. Ajá. A ver, vamos, regresamos al gráfico en línea para no tener que estar tantas líneas. Ahí colocar otros dos filtros, que solamente coloques arriba el total y representativas, como un filtro adicional. Arriba, como colocas como año, ¿no? Año 2019-2021, y abajo colocas como total y representativas, ¿no? Es una opción. ¿Qué piensas, Kat? Sí, yo también estoy de acuerdo, José, cosa que así se puede jugar y limpiar las gráficas. De Ah, todo lo que no sea benchmark, todo lo que no sea benchmark, que sí esté en columna. Todo lo que sea benchmark, que esté en línea. Y como bien comenta José, colocar un filtro adicional para jugar con las líneas que queramos colocar. Por ejemplo, si queremos colocar la línea del benchmark, se está hablando, y también para que pueda tener el moderador, ¿no? Se está hablando y dice, bueno, listo, les vamos a contar cuál es el valor benchmark total. Y aparece y aparece, puede ser que aparezca la línea del benchmark total. Y ahora les quiero contar cuál es el valor benchmark de las empresas representativas. Aparece la línea del valor benchmark de las empresas representativas. Y les quiero contar también cuál es el peor valor. Y aparecerá la línea del peor valor. Y de repente quiere la línea del peor valor, pero solamente de las empresas representativas. Y aparecerá la línea del peor valor de las empresas representativas. Ahora, Lilian, es importante también comentarte algo. El peor valor, dependiendo del tipo de KPI, puede ser el valor más bajo o el valor más alto. ¿De acuerdo? No existe una regla. Porque, por ejemplo, si tú estás hablando de costos, si tu KPI es costos, ¿cuál es tu peor valor? ¿El más alto o el más bajo? El valor más alto. Porque si tú tienes el valor más alto, quiere decir que tu proceso es más costoso, ¿correcto? Ese es tu peor valor. En costos, tu peor valor, por ejemplo, es el valor más alto. Pero, por ejemplo, cuando hablas de un KPI de recuperación, ¿cuánto logras recuperar de mineral después que pasas por tu proceso? ¿Cuál es el peor valor? ¿El valor más alto o el valor más bajo? Correcto.
Entonces, dependiendo del KPI, tenemos que definir y jalar cuál es el peor valor. Porque el mejor valor no tiene sentido jalarlo, solamente como un tema de poder tener algún tipo de comparación, es importante jalarte el peor valor. Entonces, esas opciones, José, como bien dices, las pudiéramos tener. Sí, claro, pues Mm. como un check, Ujú. como un check. Y en cuanto al orden, en las bambas, promedio, a ver, ese es promedio total, ¿no? Colócale ahí promedio total, luego promedio, ahí como colócale promedio total compañías. Promedio Chile-Perú total, como está, colócale promedio Chile-Perú total, para que se entienda, Lilian. Entonces tenemos las bambas, promedio Chile-Perú total, promedio Perú, promedio Chile, promedio representativas, está bien. Eh, y las columnas de promedio Perú representativas, ¿tenemos esas columnas? Y promedio Perú representativas y promedio Chile representativas. Ah, no, esas columnas no las tenemos, ¿no? No, no. No, no, no. Ah, está bien, está bien. Con eso quedaríamos entonces, Sí. me parece. Y las líneas de benchmark, como dice acá, colócalo como, me parece como un check. Más que como una pestaña para elegir, colócalo como un check. Como Y una, como, colócale y un colorcito diferente cuando jales tu peor valor. O sea, la línea, el tipo de línea que uses para benchmarking, en cualquiera de las opciones que queramos seleccionar, debe ser una línea distinta a la línea que grafiques para el peor valor. ¿No es cierto, José? Para poder ayudarlos visualmente a definir cuál es. De repente, José, ¿ahí tú qué crees? Para poder asegurar que tenga una mejor vista, ¿el rojo, verde, amarillo o basarnos en colores corporativos para el bench, para las gráficas, para las barras y para el peor valor? yo Mm. creo con corporativo. Ok, entonces ahí hay que definir colores para que se vea, para que sea claramente descifrable, ¿no? Para que visualmente lo saquen al toque, listo, ¿dónde está el bench? Está arriba, de repente un color más intenso, cómo están las diferentes combinaciones y dónde está el peor valor, sea arriba o abajo. Exacto. Yo creo que el benchmark lo dejamos como color verde, Kat, mejor, Sí, y yo también y el creo. peor valor color rojo. Sí, yo también creo, José. Creo. Con Y esos ahí el colores, peor, sí. Ujú, de acuerdo. Ujú. mm, Claro, acuérdate, Lilian, que no tienes que colocar el límite superior e inferior, acuérdate. Porque solamente vas a jalar y no va a aparecer por default, sino va a aparecer dependiendo del check que nosotros querramos habilitar. ¿De acuerdo? Exacto, entonces en el momento lo que te va a aparecer por defecto son las columnas, lo que te va a aparecer por defecto con opción a tú manejarlo desde los checks es el benchmark total. Pero tú desde tu consola de checks tú tendrías la libertad de decir, listo, quiero que aparezca el benchmark total o lo quiero deshabilitar porque aparece por default, ya lo quiero deshabilitar. Dos, ahora quiero habilitar el benchmark Perú y empresas representativas, check. Quiero habilitar el benchmark de Perú, Chile, total, no sé, check. Quiero habilitar el peor valor, pero cuando tú habilitas el peor valor, atrás
debe de debe de tener ya seleccionado qué entiende por peor valor para ese KPI, si el más alto o el más bajo. No se habilitan los dos. Acá tú estás colocando los límites inferiores y superiores. No, nosotros no queremos eso. Solamente el peor valor, no los dos, no el límite superior e inferior. Mm, Pero igual valídalo, José, porfa, porque sí, pues Sí, es una diferencia bien grande. Gracias, Lilian, por avisarnos, porque sí, eso hay que validarlo. exacto. Ujú. Ok. De- mm, A mí me gustó el comparativo que hicieron de las Bambas con las opciones que nosotros queramos, José. Me pareció bien potente eso, sí, porque ya en el nivel de detalle ya se puede ver versus qué específicamente queremos comparar y cuál es ese porcentaje de variación. Pero me generaba ruido el gráfico de la derecha. Por ejemplo, tengo consumo unitario de consumibles, consumo unitario de energía. Allá, entonces, a ver, pica el consumo unitario de combustibles, Lilian, para la gráfica de la derecha. Ya, entonces ahí que veo. Veo ya versus Chile, de acuerdo. El seleccionado, la selección de anual que tenemos en la parte superior derecha de fechas trabaja solamente para la gráfica de la izquierda, ¿no es cierto? La de la izquierda. Entonces, de repente ponla junto a la gráfica de la izquierda, ¿no? No la pongas ahí arriba, sí. porque solo trabaja para eso, si no puede confundir un poquito. Ujú, ujú, ujú. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué opinas, José? No, El cursor se vea. Ah, ya. sí. Las vampas con S en específico. Está bueno. ¿Qué opinas, José? Sí, me parece bien. Está bueno, No tiene ¿no? de variación. Mm.
Lo que sí hay que ensayárnosla bien, ¿no? Para aprovechar al máximo todas las vistas. Peínate, por Claro. favor. Lo que no sé, José, es si es que para todos los casos manejamos exactamente los mismos tipos de gráfica, No, tenemos que sentarnos a revisar. A ver, revisar porque se van a cómo. cansar. Exacto. Debería de haber una variación entre nivel 1, nivel 2 y el resumen. Yo creo que con los KPIs de Mina podemos hacer más didáctico, porque tienes Y, equipos, tienes un montón de equipos ahí. y más Ahí ya podemos gráficos, coordinar. ¿no? Así es. Ponerle de repente gráficos por equipo, hacerlo un poquito más lúdico, Lilian. Porque imagínate que se les va, o sea, imagínate a gerentes conectados o en una sala de reuniones, no lo sé, caminando todo esto. Entonces, si te das cuenta, las gráficas son bien homogéneas para todo el camino, desde las que son resumidas hasta las que llegan a nivel 2. Y deberíamos de asegurarnos que visualmente sea un poco más entretenida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Esa es la tabla. Ujú, ujú. Ok. Y de repente ahí, José, colocar fotos de equipos o algo lúdico del proceso y de repente al inicio le damos le colocamos un gráfico de los procesos que tenemos y más o menos cómo están resumidamente en cada una de esas etapas del proceso. Ahí hay que ver de qué manera se le podemos ir introduciendo lúdico. Claro, no todo lo vamos a volver así, lineal, solamente algunos casos para que visualmente se vea que hay un tipo de variación, ¿no? Ahora, ¿con qué volvemos al menú principal? Perdóname. Ah, con el de las bambas. Está bien. Esa es lo más simple, ¿no? Por ahí. Adelante. Ujú, ujú. De acuerdo. Ahí, José, cuando hagamos el ensayo tendríamos que ver si es que José Cruzado todavía quiere que esté en CARE, ¿no? Así Porque si está es. en CARE, ellos no van a poder manejar la presentación, le manejaríamos nosotros, Mm, con ensayo previo, ¿no? exacto. Y ahí hay que tomar nota para el regreso, para irlo viendo. Ya listo. Mm. Y José, no debería de haber, de acuerdo, José, ¿no debería haber alguna lámina con los principales KPIs con oportunidad? Una lámina resumen. Si digamos esto es una lámina como un reporte final, ¿no? Exacto. Pero debería haber como una presentación con láminas solamente mostrando KPIs de alto impacto, nada más. Ujú, ujú. Lo que le pedí a Edison es es que para no estar haciendo doble esfuerzo, y por eso lo vemos en formato presentación, el Power BI,
Así Es es. que desde acá mismo se haga la presentación. Solamente es asegurar que el front parezca algo más ejecutivo. Entonces, en este front deberíamos de agregarle una vista más donde se estén seleccionando los KPIs con oportunidad para que ese sea el punto de conversación, ¿no? Y se abra la mesa de discusión sobre oportunidades. Algo similar a la lámina resumen que presentaste, José, Ujú. que pueda dar pie a poder salir de ese taller con siguientes pasos. Exacto. Sí, yo creo, ¿Mm? eh, no, tenemos que seleccionarlo. Tenemos que hacer un Exacto. análisis interno y seleccionar cuáles van en una lámina. KPIs con oportunidad. Tendríamos que caminar, Lilian, el Power BI, así como nos lo estás presentando, porque sería la primera vez que podemos verlo todo así bien ordenadito, bien bonito. Y Ujú. después de hacer ese recorrido con José y imaginaría de repente también con José Cruzado, poder definir cuáles son esos KPIs que queremos que se puedan mostrar de repente en la carátula, le colocas por ahí un icono y al finalizar el taller y hacer la presentación, nos vamos a ese icono y ahí salen los que están seleccionados con oportunidad, ¿no? Sí, sí. Sí, ok. Claro, por ahí debería de haber algo que diga siguientes pasos, no sé, o nuestras oportunidades, no sé, algo por ahí hay que inventarnos, ¿no, José? Correcto. Pero una lámina sí debe de agrupar todos los KPIs de nivel uno nada más específicos. O sea, no todos de nivel uno sino unos cuantos KPIs. Eso sí. Exacto. Como un resumen ejecutivo, José, de entrada. O sea, no ir de una Sí. a generar compañía, mantenimiento y costos, no, sino tener No, una con no todas. seleccionados. Ujú. Así es. Y esa primera lámina sí pudiera ser como que más lúdica, ¿no, José? Exacto. El objetivo de esa primera lámina, Lilian, es que antes de entrar de una al detalle de cada aspecto, la mesa pueda saber más o menos en qué aspectos le debería de meter más concentración, porque están en rojo, y en qué aspectos no tanto, ¿no? Entonces por ahí ya les vas dando como ese mapa de calor, cómo van. Yes. Listo, listo, quedamos entonces. Ujú, ujú. No, está bien, o sea, está bien la carátula que has puesto. Lo que estamos diciendo es, vuelve a tu carátula. En la carátula debes de tener, antes de seleccione la sección, que de repente es, hasta esa frase la podemos volar, puedes poner otro grafiquito arriba, en la parte central debajo de encare, que diga resumen, ¿no? Entonces picas primero, entras a esa imagen que diga resumen y vamos a ver los principales KPIs que para nosotros es importante que ellos vean como gran resumen. Y después les decimos, bueno, listo, regresamos aquí a la cara y le decimos, bueno, señores, ahora sí vamos a entrar por cada uno de los aspectos, sea compañía, mantenimiento,
mantenimiento y costos, listo. Y después que han entrado todo ello, que haya otro iconito que diga oportunidades identificadas, no sé, ¿no? Resumen de oportunidades identificadas, hay que ver qué palabra chiquita le ponemos. Pican ahí y entran a una lámina donde, como bien dice José, se ha seleccionado los KPIs que para nosotros son los críticos de empezar a trabajar. Deben ser unos cuantos, nada más, no pueden ser 20 ni 30, no deben ser menos de 10. Entonces, se les dice, miren señores, desde el análisis que se ha hecho, estos serían los KPIs que tienen una mayor oportunidad o los que son más críticos, más importantes, que están en rojo. Entonces, acá deberíamos de apuntar. Y ellos nos dirán, ah, mira, listo, de los 10 y creemos que hay que trabajar primero estos 5. Ah, listo. Entonces, ahí ellos discutirán y nos iremos con tarea para la casa. Tienes una lógica donde aperturas la reunión con un resumen, entras a un detalle y cierras con un resumen y siguientes pasos. Esa es como la lógica de del taller. ¿Ya? Ya listo. Listo, Lilian. Sí, Yo te tengo que dejar. Mil gracias. sí. José, ¿tú crees que es factible de repente poder tener una siguiente reunión con Lilian antes a más tardar el viernes para que Lilian pueda tener claro que avanzar estas fechas? Sí, yo creo que sí, el viernes vamos a agendar. Pero igual, Lidia, mañana puedes tener estos cambios para mañana revisarlo contigo y ver cómo vamos. Ujú. Ah, ok. Para el día de viernes. Ok. Está bien. Sí, con eso ya trabajamos. Igual voy a revisar. ¿Me puedes pasar el link o para poder revisarlo, porfa, y ver qué otros cambios hacemos porque te mandemos uno solo total hasta el día viernes? 2021. Ah, ok. Ah, ok, ok, de acuerdo. De acuerdo. En principio debe ser así, ¿ah? Porque en temas de seguridad, por una muerte se disparan los KPIs. O sea, que haya sucedido alguna fatalidad en alguna compañía, el KPI sube de manera extraordinaria. Pero igual voy a consultar. El viernes entonces, en la tarde, en la mañana, ¿te parece? Antes del mediodía. Ok, ok, Lilian, está bien. Listo. Listo, gracias, Lilian. Gracias, Kat. José, nuestra reunión se extendió más de la cuenta. Yo tengo reo hasta la 1. Te llamo a las 2. Porfa, Ya, mil disculpas. Esto está de cabeza. Mil disculpas. Te llamo 2 está p.m. bien. Ya, Ok, gracias. ok, Kat, listo, cuídense, chao, chao. Chao.